Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Los vasos sanguíneos, de los cuales ya os comenté yo creo un poco en el tejido sanguíneo y de los cuales ya hablamos también previamente, que se dividían en distintas capas dentro del sistema circulatorio de la primera parte de este vídeo, comentamos que había la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, y que dependiendo de la proporción que hubiera de estas, así eran distintos estos vasos sanguíneos, los cuales vamos a ir detallando en este próximo vídeo y en este vídeo que tenemos hoy. Las arterias, por su parte, según su tamaño y las características de la túnica media, las arterias pueden clasificarse en varios tipos. Pueden ser arterias grandes o elásticas, como es el caso de la aorta o las arterias pulmonares. Pueden ser arterias medias o musculares, arterias pequeñas, y también pueden denominarse arteriolas. En las células musculares de las arterias de personas hipertensas, de hecho, se suelen acumular los lípidos, y evidentemente si acumulamos muchos lípidos, y como ya os comenté que en el corazón también hay bastante facilidad de que haya lípidos cerca que lo acolchan, ¿no? Que lo protegen, si acumulamos mucho colesterol malo, eso es malo para el sistema circulatorio, como os podéis imaginar. La acumulación, por tanto, de lípidos, evidentemente cerca del corazón, cerca de las arterias y en determinados puntos del sistema circulatorio, pues no es sano, no es bueno, porque eso obstruye el sistema y entonces ya tenemos un problema y no es necesario tenerlo. Y eso se puede cuidar, por cierto, con la dieta. Así que, cuidaros. Otro punto importante es definir los tipos de arterias que tenemos, por tanto, como los que he comentado. Vamos a hablar un poquito de cada tipo de ellos. Tenemos, por ejemplo, las arterias elásticas. Los ventrículos, por ejemplo, bombean la sangre hacia las arterias más elásticas, como es el caso de la aorta, o las arterias pulmonares, que conducen la sangre al circuito sistémico o al circuito pulmonar. El sistémico nos referimos al que va hacia todo el cuerpo, o el pulmonar, que sería aquel que va directamente hacia los pulmones para poder hacer el intercambio gaseoso, etc. Y por tanto, como hacen esa función de ir hacia el circuito sistémico y pulmonar, es por lo que actúan como vías de conducción, como arterias por tanto conductoras, y las ramas principales también se clasifican como arterias elásticas. Ya que también hay que tener en cuenta que desde el corazón salen con mucha potencia, con mucha presión, entonces esas arterias tienen que ser muy elásticas de primeras. La túnica íntima es relativamente por eso gruesa y se compone de un endotelio y un tejido conjuntivo subendoterial que contiene fibras de colágeno, fibras elásticas y células musculares lisas. Las fibras endoteliales son planas y alargadas, cuyo eje longitudinal además está orientado a la dirección del flujo sanguíneo y poseen inclusiones citoplasmáticas llamadas los cuerpos de Weibel-Palade,
que contienen un factor que es de von Willebrand y selectina P. Eso implica también que la túnica media, que es la más gruesa de las 3 capas en estas arterias elásticas, está formada por múltiples capas concéntricas de células musculares lisas que se encuentran separadas por láminas elásticas fenestradas. Y la túnica adventicia es una capa de tejido conjuntivo que posee fibroblastos, macrófagos y vasa vasorum para mantener el sistema acorde. Las arterias musculares también son importantes, puesto que poseen características intermedias entre esas arterias elásticas que acabamos de ver y las arterias pequeñas que posteriormente veremos ahora. Por lo que suelen ser además difíciles de clasificar a la hora de estudiarlas, ¿no? Te cuesta un poco identificarlas porque están ahí un poco entre medias, pero son arterias de tamaño medio en principio en las que la cantidad de fibras elásticas disminuyen y las células musculares lisas también se convierten en el componente predominante dentro de la túnica media. La túnica íntima, por su parte, es más delgada que en las arterias elásticas y contiene una membrana de hecho elástica interna prominente que separa la túnica íntima de la túnica media. Por otra parte, la túnica adventicia es relativamente gruesa y está compuesta por fibroblastos, fibras de colágeno y fibras elásticas. Esta, además, se separa de una túnica media por una membrana elástica externa y contiene el vasa vasorum, que ya lo hemos mencionado también anteriormente. Las arterias pequeñas y las arteriolas, que son las siguientes, las que serían más pequeñitas, es que su diámetro es muy variable, eso sí es verdad, y se suelen distinguir unas de otras por el número de capas de células musculares lisas que poseen. Asimismo, las arteriolas tienen 1 o 2 capas, mientras que las arterias pequeñas pueden tener hasta 8 capas. Las arteriolas, por ejemplo, regulan normalmente el flujo sanguíneo hacia las redes capilares mediante la contracción de las células musculares lisas y, por tanto, la túnica íntima de estas arterias pequeñas poseen una membrana elástica interna, mientras que en las arteriolas pueden no estar presentes. Esto depende, ¿vale? El endotelio es semejante al de otras arterias y la túnica adventicia es una delgada capa de tejido conjuntivo. Las arteriolas, por cierto, cuando he dicho que regulan el flujo sanguíneo, es muy importante que os quedéis con esa idea, porque cuando lleguemos al sistema renal y cómo efectivamente funciona, veremos que es súper importante el sistema de las arteriolas y el sistema, por tanto, de regulación de las mismas respecto del flujo sanguíneo. Eso tiene mucho que ver en la presión arterial, tiene mucho que ver con el sistema, ya os digo, renal y demás, así que no os olvidéis de ello, quedaros por lo menos con esa idea. En cuanto a las venas, también el mayor porcentaje del volumen sanguíneo se suele encontrar en las venas y poseen la misma estructura que las arterias, pero las túnicas no están tan bien definidas, así que se clasifican más bien por su tamaño. De ahí tenemos que se denominen venas, vénulas y venas pequeñas, o venas medianas y también las venas grandes, es decir, podemos definirlas por su tamaño, básicamente. Se define en principio como las arteriolas y las arterias pequeñas en vénulas, insisto, y venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Si vamos en este caso de lo más pequeño, porque hemos dejado, digamos, la sangre en los capilares, que sería el punto donde la han dejado las arterias, vamos a ir desde ahí hacia el corazón, es decir, empezamos por las venas más pequeñas y llegamos hasta las venas más grandes. Las vénulas y venas pequeñas, por tanto, tienen un diámetro, como he dicho, muy pequeño y se dividen en vénulas postcapilares y vénulas musculares. En principio, las vénulas postcapilares reciben la sangre de los capilares y se caracterizan por la presencia de tener pericitos, que son células madre mesenquimales que se encuentran alrededor de los endotelios vasculares. Por otra parte, las vénulas postcapilares de los ganglios se conocen como vénulas del endotelio alto o HEV, de High Endothelial Venules, y ya que poseen células cúbicas que facilitan la entrada de los linfocitos y que circulan por la sangre, lo normal es que se encuentren, pues eso, con unas células bastante cúbicas. Las venas musculares se sitúan a continuación de las postcapilares y se diferencian de ellas en que poseen una verdadera túnica media formada por 1 o 2 capas de células musculares, de manera que no poseen pericitos y presentan una túnica adventicia más delgada. En cuanto a las venas medianas, encontramos que la mayoría de las venas son normalmente venas medianas que tienen unos 10 milímetros de diámetro y muchas de ellas, sobre todo en las extremidades inferiores, poseen válvulas que se proyectan en la luz del conducto e impiden el flujo retrógrado de la sangre por acción de la gravedad.
En las venas medianas la túnica de la pared vascular se distingue claramente, así que la túnica íntima está formada por un endotelio, que es un epitelio plano simple, y una lámina basal con una capa subendotelial delgada de tejido conjuntivo con fibras musculares y en algunos casos una membrana elástica interna. Así, la túnica media es más delgada que la de las arterias medianas y poseen varias capas de células musculares lisas de disposición circular entremezcladas con tejido conjuntivo. La túnica adventicia es más gruesa que la túnica media y está formada por ello por un tejido conjuntivo que contiene fibras de colágeno y elásticas. Las venas grandes poseen un diámetro superior a 10 milímetros y la túnica íntima está formada por un endotelio o epitelio plano simple y una lámina basal que es escaso tejido conjuntivo, de hecho subendotelial, y algunas fibras musculares lisas. El límite entre la túnica íntima y la media no está claro en este caso, y la túnica media en principio sí que parece que es más delgada y contiene células musculares lisas de disposición circunferencial, mientras que la túnica adventicia es la capa más gruesa de la pared vascular y está formada por fibras de colágeno, fibras de elásticas y fibras musculares lisas dispuestas longitudinalmente. En cuanto a los capilares, os recuerdo que son ese punto más fino dentro de todos los vasos sanguíneos, del diámetro más pequeño, en donde se produce el intercambio de sustancias entre la sangre y las células, y también, evidentemente, estamos hablando, cuando decimos células, también estoy hablando del sistema respiratorio. Forman además unas redes vasculares sanguíneas y están compuestos por un endotelio y una lámina basal específicos, que existen de hecho 3 tipos de capilares. Os recuerdo: capilares continuos, capilares fenestrados o capilares discontinuos. Los continuos, os recuerdo también, creo que ya lo comenté, pero igualmente nunca está de más recordarlo un poco, ya que estamos hablando de todos los sistemas. Los capilares continuos tienen el endotelio que forma una capa uniforme que solo permite el paso de moléculas relativamente pequeñas. En algunos capilares continuos puede haber de hecho pericitos o células de Roget, células contráctiles que rodean el capilar con sus prolongaciones citoplasmáticas. También los capilares continuos son los capilares más abundantes y son típicos del sistema nervioso central, ya lo veremos, y también se localizan en el pulmón, en el músculo esquelético, en el corazón, en el tejido conjuntivo, etc. Los capilares fenestrados, por su parte, son aquellos que presentan células endoteliales en los capilares fenestrados que poseen numerosas perforaciones en su citoplasma y se localizan en las glándulas endocrinas y en lugares donde el paso de sustancias a la sangre es muy intenso, es muy regular, como la vesícula biliar, los riñones o la mucosa intestinal. Los capilares discontinuos, sin embargo, o sinusoides, son los que se localizan especialmente en el bazo y en el hígado o también en la médula espinal, y son los capilares más permeables, ya que existen espacios entre las células del endotelio que permiten un paso libre de sustancias y de células, y la lámina basal subendotelial que presentan puede faltar parcialmente o estar ausente incluso por completo. Las anastomosis arteriovenosas también son un punto importante que hay que comentar antes de dejar el sistema circulatorio, y es que en muchas regiones del organismo las arterias y las venas pequeñas no solo están conectadas a través de la red capilar, sino también mediante comunicaciones directas llamadas anastomosis arteriovenosas, AAV, que son frecuentes en la piel de las puntas de los dedos, por ejemplo, en la nariz, en los labios o en el tejido eréctil del pene o asimismo del clítoris. Regulan normalmente la perfusión de los lechos capilares y desempeñan un papel importante para la termorregulación en estos puntos. Los vasos linfáticos que os he comentado antes, también quiero daros una pincelada, aunque ya hablaremos del sistema inmunitario más en profundidad, pero que para que lo tengáis en cuenta y que sepáis que el sistema vascular linfático es un sistema de drenaje compuesto por capilares linfáticos de extremo ciego y un sistema de vasos linfático mayor, con el que encontramos que en cuyos extremos más grandes desembocan en las venas de la base del cuello, así que en el trayecto de los vasos linfáticos están intercalados también los ganglios linfáticos y están muy estrechamente relacionados evidentemente con el sistema vascular de la sangre, así que el sistema vascular linfático capta sustancias y líquido del espacio extracelular de los tejidos y lo devuelve a la sangre interconectando ambos sistemas, y una vez que el líquido recogido entra en el vaso linfático se denomina linfa y no sangre, o plasma o cualquier otro término que hayamos utilizado dentro del sistema circulatorio. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.